Chicos, hola, ¿ven la pantalla? Sí, Ya, Eh, perfecto. ¿Ven que se Sí, mueve? sí, ¿Sí? es perfecto. Sí se ve ya ahora completa. Ya está bien, doctor. Ya. Bien, esto. Siguiente. Bueno, vamos a aplicar esta diapositiva de imagen. Eh, las células madre eh, se han ido redefiniendo a lo largo de la historia de la medicina. Inicialmente las llamaban stem cell, células progenitoras, células estimales, hasta que en determinada época a alguien no científico la denominó célula madre. Y ese nombre se popularizó tanto que ahora toda la literatura científica en idioma español la define como célula madre. En inglés nunca van a ver una célula madre. Mother cell no hay en inglés. Es stem cell. Stem cell. Bien, dicho esto, la siguiente, por favor. ¿Aló? La siguiente. Sí. Y la historia de la célula madre se continúa escribiendo. Siempre en medicina va a haber esas dos posibilidades, de apoyar o de desacreditar. Creo que la historia que vamos a ir viendo hoy día y el punto de vista de esta exposición es tener una actitud proactiva en base a este tema. Siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, acá estamos tratando de tener una definición entre célula madre y trasplante hematopoyético. ¿Qué es el trasplante hematopoyético en términos básicos? ¿Qué es lo que ustedes tienen que conocer? En términos básicos, el trasplante hematopoyético es la infusión de células que produzcan glóbulos blancos, glóbulos rojos y plaquetas en forma permanente que no requiera de transfusiones sanguíneas. No debemos tener transfusiones sanguíneas que requiramos. No, de ninguna manera. Nosotros lo que tenemos que, una vez que hemos infundido estas células en la médula ósea, estas células progenitoras se van a diferenciar finalmente en glóbulos rojos, en glóbulos blancos y en plaquetas. Entonces, va a haber dos conceptos importantes. Un concepto de una célula primordial, progenitora, célula madre y una célula diferenciada. Entonces, de esta célula madre van a derivar las diferentes líneas hematopoyéticas que existen. Y eso es importante conocerlo. Entonces, la célula madre vendría a ser así en términos un poco o bastante didácticos, una célula primitiva de la cual derivan diferentes líneas celulares. Siguiente, por favor. Aquí tenemos al doctor Edward Donald Thomas, que en 1990 fue premiado con el Premio Nobel de Medicina y es el padre del trasplante hematopoyético. Es el trasplante hematopoyético antes se llamaba trasplante médula ósea. Ahora se llama trasplante de progenitores hematopoyéticos. Siguiente, por favor. Ahí vemos, no, al anterior. Una antes. Ahí vemos el procedimiento. Se punza la espina ilíaca póstero superior y de ahí se aspira médula ósea. Y ese aspirado, que ven ahí las células que son estos huesos que son ricos en médula ósea, se colocan en una bolsa y se transfunden como una transfusión simple. Por vía endovenosa se colocan estas células. Y estas células van a buscar localizarse en la médula ósea. Van a migrar hacia la médula ósea y ahí encuentran el ambiente necesario
para reproducirse, para reproducirse. Vamos a tener un pequeño stop, por favor, porque ya parece que vamos a solucionar el problema de la computadora y me van a dar un par de minutos para poder ya conectarme vía la computadora. ¿Ya? Un momentito, por favor. Está haciéndolo, yo bajo las cosas. Porfa, ¿podrá dejar de compartir para Sí, compartir? doctor. Ahora lo. Listo. Ya, gracias. Vamos a ver, que había dejado la computadora. Sí me escucha, ¿no? Sí, doctor, sí escucho. Bien. Un ratito, voy a apagar el celular. Bien, habíamos dicho que Edward Donald Thomas, es el padre del trasplante de médula ósea, en su momento fue padre del trasplante de médula ósea, y la médula ósea se aspiraba de los huesos, de la cadera, del esternón, se ponía en bolsas y se colocaba como una transfusión sanguínea. Pero ahí no iban células diferenciadas, ahí iban las células madre, lo fundamental de las células madre, y de ahí se derivaban los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, los glóbulos rojos, también denominados hematíes o eritrocitos, y las plaquetas, que son fragmentos citoplasmáticos del megacariocito. Georges Maté hizo, ¿qué había que recalcar acá? Que el primer trasplante exitoso que hace Edward Donald Thomas
es entre hermanos gemelos, idénticos. Recuerden que los gemelos son idénticos o son fraternos. Los idénticos, los que son igualitos, y los fraternos, que se ven físicamente diferentes. Cuando son idénticos, su genética es idéntica. ¿Y por qué es importante esa genética? Porque cuando la genética es idéntica, no hay rechazo, no hay rechazo. Entonces, y ese es un dato muy, muy, muy importante, que no haya rechazo. Sin genética idéntica, el trasplante ya se denomina, trasplante por genitores hematopoyéticos se denomina alogénico. Alogénico y que es de la misma especie, es decir, de otro ser humano, pero que no es la familia. Cuando se dice no emparentado, no es de la familia. Y Georges Maté, un francés que por un accidente nuclear trata de salvar la vida de personas víctimas de ese accidente, hace el trasplante. Pero como no eran genéticamente idénticos, ¿qué se presenta? Todas las manifestaciones de la médula injertada, el tejido injertado, comienza a atacar al organismo, al propio organismo donde se ha localizado la donación. O sea, yo necesito un trasplante, me dan las células y esas células que me trasplantaron comienzan a atacar mi organismo. Ese fenómeno o esa patología o ese mecanismo se denomina enfermedad injerto contra receptor. Y ven las manifestaciones clínicas de esta enfermedad injerto versus receptor. Entonces, algo había entre los seres humanos genéticamente diferentes que llevaba a estas consecuencias en los pacientes trasplantados. Entonces, ¿qué faltaba ahí? La compatibilidad. La compatibilidad fue descubierta en la década de los 50 del siglo pasado por Jean Doucet. Él encuentra que el complejo mayor de histocompatibilidad, que está localizado en el brazo corto del cromosoma 6, es vital para poder realizar los trasplantes. Entonces, los trasplantes halogénicos pueden ser HLA idénticos con la familia, que se denomina relacionados, HLA idénticos que no son la familia, que se denominan no relacionados, trasplantes halogénicos HLA al 50%, o sea, semi-idénticos, o sea, esto podría ser semi-idénticos al 50%, que pueden ser de la familia, de donantes familiares o donantes no familiares. Hasta ahora lo mínimo, porque todos esos han sido avances, hasta ahora lo mínimo para hacer un trasplante es que la compatibilidad sea 50%. Y esto ya lo vamos a explicar posteriormente. El ruso Alexander Mikhailovich Zaitsev descubre el dimetilsulfóxido. Y no lo descubre para lo que ahora en esta clase es importante, para la criopreservación. Miren, la criopreservación en nitrógeno líquido se hace a menos 196 grados. 196 grados. Si es una temperatura ultra fría, nadie vive metido en un tanque de nitrógeno líquido. Entonces, para que las células no se mueran, nosotros agregamos una sustancia que se llama dimetilsulfóxido. Y esa sustancia dimetilsulfóxido impide que las células se mueran, por lo tanto, permite que queden ahí congeladas hasta que nosotros las vayamos a utilizar para un trasplante. Pueden estar 5 años, 10 años, 15 años, y una vez que se encuentra o se establece la compatibilidad, se realiza el trasplante. El trasplante autólogo, miren, que el mismo paciente es su donante, lo básico que ustedes deben de llevar como conocimiento es que el trasplante autólogo es importante en mieloma múltiple
y en linfomas, en mieloma múltiple y en linfomas. En leucemias no hacemos trasplante autólogo, no se hace trasplante autólogo. La movilización, ¿qué es movilización? Recuerdan que el trasplante comenzó punzando la médula, el hueso, punzando el hueso. De ahí, de la médula ósea, se aspiraba y se ponía en bolsas. La doctora Carol Richan descubre una molécula que se denomina factor estimulante de colonias granulocíticas monocítica, que hace que la célula madre de la médula ósea salga y viaje ¿a dónde? A nuestro sistema circulatorio periférico. Entonces, estas células van a pasar por nuestras venas. Claro, van a pasar por nuestras venas. Y en nuestras venas, ¿qué podemos hacer? Actualmente se unen a máquinas que extraen la sangre, que extraen las células mononucleares, que ahí están las células madre, y vuelven el resto de la sangre, lo vuelven a colocar al paciente. Entonces, este procedimiento se denomina aféresis. Aféresis. Y estas aféresis son la metodología para la cual nosotros en nuestro Perú colectamos las células madre de la médula ósea para utilizar para trasplante. Para trasplante. Es casi el 100% hacemos procedimiento de aféresis. Ya no punzamos médula ósea. Ya no punzamos el hueso, ya no punzamos el hueso. ¿Cuáles son las fuentes? ¿De dónde podemos tener células madre? ¿De dónde podemos obtenerlas? Punzando la médula ósea. Aquí va a llamarse trasplante de médula ósea. Así comenzó la historia, trasplante de médula ósea, que se colocaba en una bolsa de sangre y esa bolsa de sangre se le infundía por la vena al paciente. Por sangre periférica, que ya hemos dicho, por aféresis, esta paciente probablemente sea un linfoma o un mieloma en el cual ella va a haber un autotrasplante o trasplante autólogo. La otra fuente es la sangre de cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical es una rica fuente de progenitores hematopoyéticos y nos sirve para los trasplantes. Se colocan en bolsitas, y ahí se le agrega la solución crioprotectora y cuando se requiera ya se utiliza para hacer el trasplante. Entonces son tres las fuentes. Probablemente he visto la tendencia en nuestro Perú, poco se usa la sangre de cordón umbilical para trasplante hematopoyético. Generalmente las congelan como seguridad biológica, potencialmente para uso futuro, pero muy escaso. Creo que en toda la historia de la medicina peruana tenemos 2 trasplantes con sangre de cordón umbilical. La sangre de cordón umbilical, lo hemos visto para trasplante, contiene células hematopoyéticas y también en el propio cordón umbilical nosotros podemos obtener células mesenquimales. Y las células mesenquimales son células, ahí hay células madre adultas con un gran potencial terapéutico. Y el nitrógeno líquido, como yo les he mencionado anteriormente, se congela a menos 196 grados y se habla que para cordón umbilical tiene una viabilidad aproximada de 15 años. Miren, el primer trasplante de sangre de cordón fue realizado por la doctora Eliane Gluckman y el doctor Hal Broxmeyer en 1988 y el primer paciente fue Matthew Farrow, que tenía una anemia de Fanconi, En la foto no tienen la nitidez, tienen la nitidez de las fotos de esos años. En nuestro Perú, en nuestro hospital, el primer paciente trasplantado fue en 1995, un trasplante halogénico relacionado. El donante de este paciente fue su hermano.
Pero no era un hermano genéticamente idéntico, era HLA idéntico. O sea, no es necesario que seamos totalmente todos nuestros genes idénticos. Nosotros tenemos alrededor de 25.000 genes. No, sino que idénticos en el sistema HLA. Y así fue la historia del trasplante, que con el tiempo nosotros íbamos esto, eh, haciendo solamente HLA idéntico. El primer trasplante haploidéntico, miren, si el anterior fue el 95 y el posterior fue el 2014, 19 años después, recién se hizo el primer trasplante haploidéntico en el Perú. Y el trasplante haploidéntico en el Perú solamente se hizo. Haplo significa semi-idéntico, semi significa 50%. Ya vamos a ver eso, ya lo vamos a aclarar. Si ustedes mantienen la atención, vamos a poder entender. Algunos pacientes requerían reforzar su sistema inmunitario, no con sus propios linfocitos, sino con linfocitos del donante. Estos linfocitos del donante se infundían, además o de tiempo después de haber hecho el trasplante, se infundían al paciente. El donante le daba al paciente, ¿no? Al paciente. Este es los linfocitos extraídos del donante, que en este caso ven una mujer, y el paciente, que es el receptor, eh, se le colocaba los linfocitos que le sacaban a esta paciente, a ella se le sacaban los linfocitos y a él se los ponían. Tenían que tener o ser HLA idénticos, ¿no? Y miren, la genética de una mujer es diferente a la de un hombre, pero el HLA puede ser idéntico entre un hermano o una hermana con su hermano. Ahí están los linfocitos que se infundían. Y vamos a hablarle de alguna experiencia nacional. Acá en nuestra experiencia nacional tenemos la experiencia que ya no para trasplante hematopoyético, sino para medicina regenerativa. Hicimos un trasplante celular en corazón, Fue el año 2004. El 4 de noviembre del 2004, en el Hospital Rebagliati, el doctor Alfonso Rivas Plata, junto con los doctores Jorge Castillo, Marco Pariona, Alberto Chunga, hicieron el primer trasplante celular cardíaco. Este era un paciente que había tenido 3 zonas de infarto. Su corazón no latía porque esas zonas de infarto no funcionaban y se le colocaron alrededor de la zona de infarto. Por ejemplo, si esta es la zona de infarto, alrededor se le colocó 0.2 mililitros de células progenitoras. El paciente se recuperó. Antes, cuando recogía una moneda, se agitaba y después llegaba corriendo a su consulta que llegaba tarde, ¿no? La recuperación fue espectacular con ese paciente. Esto está publicado en los anales asiáticos con una revista científica. Y en pie diabético, este paciente tenía 2 años que no mejoraba, no cerraba su herida. La terapia común es hacerle limpiezas, curaciones, limpiezas y cierra solo. Pero este paciente ya llevaba 2 años y posterior a la aplicación de células madre, cerró completamente. Y acá esta herida que ven terrible, la ven bastante mejorada después. Y el responsable de todo ese manejo de este tipo de pacientes fue el doctor Alberto Teruya, Gibú. En oftalmología, la doctora Karina Arellano, pionera en nuestro hospital con estas terapias, a partir de la propia sangre, la sangre tiene factores de crecimiento y mejoraba determinadas patologías oculares. Cuando estas eran insuficientes, estas medidas, a veces se recurría a factores de plasma rico en plaquetas. Uno con suero y otro con plasma, ¿no? Ustedes recuerden que el suero se obtiene en un tubo sin anticoagulante y el plasma se obtiene de un tubo con anticoagulante. También extraíamos membrana amniótica
para algunas afectaciones oculares como las úlceras corneales, ¿no? Incluso llegamos un momento a preparar hasta inmunosupresores tópicos oculares, tópicos oculares. Un paso bastante importante, porque estamos en este tema de células madre, es las células madre limbares. Acá está el limbo, y de esa zona se obtenían células madre limbares. A veces el paciente puede tener lesiones unilaterales o bilaterales, un ojo, dos ojos. A veces, si es de un ojo, del ojo sano se le pasa al ojo enfermo. A veces le pasamos sus propias células, a veces de un donante, HLA compatible, a veces es un donante vivo y a veces es un donante cadavérico. Entonces, hay muchas variantes en estas terapias. Se le colocaba una membrana amniótica contenida en nuestro banco de tejidos y diversas técnicas quirúrgicas y se le aplicaba. Aquí, por ejemplo, lo ven sacando un segmento de células madre limbares y ven que se va colocando en estos diferentes puntitos, ahí se van colocando las células madre limbares. Sobre ese plástico que ven ahí, no es plástico, es membrana amniótica, ¿no? Se va colocando y después regeneran las células limbares y el paciente mejora muchísimo su visión, ¿no? Muchos trabaja con células mesenquimales, células madre mesenquimales. Miren, acá está en inglés, no dice mother cell, dice stem cell. Entonces, vamos a volver a este tema posteriormente. En 1998, Jessa Thompson y el doctor Yera publicaron en la misma revista, en el mismo número, etcétera, los resultados de su investigación. Y básicamente eran, ¿qué era la investigación? Las células madre embrionarias, las células madre embrionarias. El ovocito fecundado se divide en mórula y de mórula va a blastocisto. Ovocito fecundado y mórula son células totipotenciales. Entonces ya viene aquí algunas definiciones que no estábamos hablando antes. La célula totipotencial, ovocito fecundado y mórula, originan un ser vivo completo, un ser vivo completo. El blastocisto no origina un ser vivo completo, pero sí origina todos los tejidos. Entonces, cuando origina todos los tejidos, la célula madre se llama pluripotente. Si origina un ser vivo completo, totipotente. Entonces, esta célula puede originar células cardíacas, sistema nervioso central, sistema inmune, etcétera, ¿no? Y de aquí, de blastocito, va a feto, ¿no? Células madre fetales. Entonces, cuando ya se diferencian un determinado en únicos tejidos, se denomina unipotente. Premio Nobel 2012, Shinya Yamanaka. Importantísimo Shinya Yamanaka. Yamanaka trabajó con células adultas y agregó moléculas para que esta célula adulta se convierta en célula embrionaria. Entonces, esta célula muy similar a una célula embrionaria se denomina stem cell pluripotente inducida. ¿Quién es el papá de estas células? Shinya Yamanaka. Shinya Yamanaka. Entonces, la diferencia entre un blastocisto, en este blastocisto ustedes ven acá en esta parte un conjunto de células. Estas células celestitas se denominan célula masa celular interna y esta célula de masa celular interna se cultiva. Esas son las células pluripotentes embrionarias. Pero, ¿qué significaba esto según los lineamientos católicos? Que destruíamos un embrión. Todos los cristianos de las diferentes ortodoxos, anglicanos, católicos y diferentes iglesias católicas se oponían porque destruir este embrión significaba destruir una vida.
Sin embargo, Shinya Yamanaka ya no trabajaba con embriones, trabajaba con células adultas que le agregaba sus factores de reprogramación genética y obtenía células pluripotenciales inducidas. Entonces, esta investigación no generó tanta crítica ni controversia. Entonces, podían obtenerse resultados casi similares, no destruyendo embriones, sino con reprogramación genética para lograr células pluripotenciales inducidas. Hay que reconocer que también ese año el doctor J.B. Gardon, padre de qué? De la clonación, ¿no? El padre de la clonación, se han clonado ovejitas, ratitas, vaquitas, chanchitos, ranitas, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste la clonación? Una célula adulta va a ingresar su núcleo, va a donar su núcleo a una célula, a un ovocito. Pero previamente a este ovocito hay que retirarle su núcleo natural. Se le retira y se le pone a un adulto. Se dan los estímulos suficientes y este va a lograr convertirse en un nuevo ser vivo. Y eso es la clonación. Las células madre de adulto existen en todos los tejidos, en todos los órganos: piel, médula ósea, tejido adiposo, conjuntivo, olfatorio, vasos sanguíneos, pulmón, córnea, retina, corazón. Entonces nosotros estamos en constante regeneración. Que no veamos es diferente. Sí, sí, nos regeneramos todos los días. Que no nos veamos es diferente, yo le digo, puede ser diferente, pero por ejemplo, la piel, 2 o 3 semanas tenemos nueva piel, por ejemplo, ¿no? Corazón, se dice que tenemos un corazón nuevo al año. Y así diferentes órganos se van renovando sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. ¿Y de dónde sale la regeneración? De las células madre. De las células madre. Terapias avanzadas. Terapias avanzadas. En terapias avanzadas nosotros tenemos acá estos linfocitos atacando a las células tumorales, por ejemplo. ¿Qué se denomina una terapia avanzada? Terapias en seres humanos basados en terapia génica, en terapia celular con células modificadas y en la producción mediante ingeniería tisular de tejidos u órganos nuevos. Pueden ser de origen autólogo, halogénico o de otro origen de otras especies, xenogénico. Tenemos acá los linfocitos infiltrantes de tumor, TIL. Entonces, las células tumorales atraen a los linfocitos para luchar contra ellas, ¿no? Los linfocitos van a luchar contra estas células tumorales. Estas células se colectan mediante algunas metodologías que vamos acá, sacan un pedacito del tumor, lo procesan, seleccionan a los linfocitos contra el tumor, los expanden, hacen una serie de controles y una vez que pasan esos controles de calidad y los infunden. Un paradigma, un milagro casi de la medicina es el que voy a relatar ahorita con Carl Jung. CAR T-cell, una terapia pionera, ¿no? Doctor Carl Jung. Acá tenemos un linfocito, acá tenemos un receptor quimérico, un receptor de antígenos quiméricos. El linfocito naturalmente no lo tiene y nosotros queremos que lo tenga como está acá. Y cuando lo tiene ya no se llama linfocito T, se llama T-CAR cell o CAR T-cell. CAR T-cell. Entonces ya tenemos acá un CAR T-cell. Y eso no es fácil de lograr, ¿no? Pero acá interviene toda una ciencia, una metodología y todo un procesamiento de muy alta complejidad. Al final este antígeno, receptor de antígeno quimérico, reconoce al antígeno tumoral y lo ataca. ¿Quién es este? Un linfocito T. ¿Quién es este? Una célula cancerosa. ¿Cuántas generaciones hay? Muchas generaciones, siempre mejorando y la aplicación. Ya se hablan de 5 generaciones
es la producción de estas células CAR T-cell. CAR, ¿qué significa CAR? Receptor de antígeno quimérico. ¿Y qué es quimérico? Que no es propio de la célula. El linfocito T no tiene estos receptores, hay que incrustarle estos receptores. Entonces de acá, ¿qué es lo que nosotros vemos? Se obtienen los linfocitos, se sacan los linfocitos, y a estos linfocitos hay que agregarles este receptor mediante procesos de biología molecular, se hace transfección y proliferación ex vivo, ya no se hace en el organismo, sino fuera del organismo, para obtener los CAR T-cells. Una vez que se han expandido y ya han superado los controles de calidad, se regresan al paciente. Y esta terapia, si la podemos definir en pocas palabras, es una terapia antitumoral. Antitumoral. Miren esta niña, Emily Whitehead, la primera niña en el mundo, ya estaba desahuciada. Había pasado todos los esquemas de tratamiento para su leucemia linfática aguda. ¿Qué le habían dicho los médicos a los padres? Que la lleven a casa y que ya esperen sus últimos días. Esta es una foto 10 años después, ya sin haber retornado a la enfermedad, en la cual se dice curado, ¿no? Y aquí lo ven 12 años después. 12 años después. Una mujer llena de vida, ¿no? Una mujer llena de vida. Gracias a las terapias CAR. Como nada es perfecto, las CAR T-cell tienen algunas complicaciones que han tratado de reducirse a nivel científico. Y ya se ha propuesto otro tipo de células, ya no los linfocitos T, sino las natural killer, las células natural killer. El tiempo dará la razón si estas células son equivalentes o son mejores o tienen menores complicaciones que las que ya hemos descrito. Acá tenemos un NK y una célula tumoral, y la idea es convertirla en CAR T-cell, porque también naturalmente la célula NK tiene actividad antitumoral, a través del CAR que tenga una potencia dirigida, personalizada y con menos complicaciones. Acá tenemos la CAR cell destruyendo a una célula tumoral. Han aparecido otras nuevas células que quizás cuando ustedes terminen su carrera podrán observar si realmente es el boom que se les atribuye, ¿no? Las células STAP. Estas son sus siglas y la traducción de esta palabra es puñalada, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo cosas totalmente inconcebibles que hace algunos años. Recordemos que un linfocito, si se une a un antígeno 1, acá también se une al antígeno 1. Eso se llama especificidad. Pero es monoespecífico, es decir, para un solo antígeno. Por ingeniería genética, a un linfocito T se le convierte en linfocito productor de anticuerpos. Pero no de anticuerpos monoespecíficos, sino de anticuerpos biespecíficos. O sea que se pueden unir a dos antígenos diferentes, lo cual naturalmente nunca ocurre. Nunca ocurre. Agregamos acá el linfocito T, se le coloca un vector viral o un RNA mensajero, y este ya se convierte en linfocito T STAP y va a producir anticuerpos. Un anticuerpo contra un antígeno y un bracito contra un antígeno y el otro bracito contra otro antígeno. Entonces acá tenemos que se va a unir, esto permite, se une al linfocito T y se une a la célula tumoral. ¿Mediante qué? Mediante anticuerpos biespecíficos. Entonces, si esta célula le envía moléculas para que el linfocito se retire,
no se va a retirar porque se quedó enganchado con este anticuerpo biespecífico y no le va a quedar otra que atacar a esta célula tumoral. Se dice que es una terapia con aplicaciones donde las células CAR T-cell, donde las CAR T-cell no tienen una buena acción. Y en donde las células CAR T-cell no tienen buena acción, en los tumores sólidos. Aclaremos eso un poquito. ¿Cuáles son los tumores líquidos entonces? Las leucemias, los linfomas, los mielomas. En otras palabras, el cáncer de la sangre se denomina un tumor líquido. Tumores sólidos, cáncer de pulmón, cáncer de estómago, cáncer de mama, son tumores sólidos, de órganos sólidos. Ese es, digamos, para ir entendiéndonos en estos momentos. Entonces, una vez que el linfocito queda unido, enganchado contra la célula tumoral, la destruye, la destruye. E incluso estas células promueven que otras células participen contra este tumor, que otras células tengan actividad antitumoral. Pues acá tenemos que se supone que hay una evolución del CAR T-cell a estas células puñaladas, ¿no? A estas células puñaladas. Terapia génica en células madre. El caso emblemático de la literatura mundial es la inmunodeficiencia combinada severa. David Vetter, el primer niño burbuja descrito en la literatura médica. Miren, están metidos en un plástico. Nunca en su vida tuvo un contacto piel a piel con la madre, porque si lo tenía se infectaba y se moría. Porque este paciente tenía una inmunodeficiencia, así como hablan de inmunodeficiencia adquirida del VIH, acá no era por el VIH, acá era una inmunodeficiencia por genes alterados. Entonces, estos niños no producen NK, células NK, no producen linfocitos T, y los linfocitos B que producen, no producen anticuerpos de buena calidad. O sea, a cuenta no tiene sistema inmune, se va a morir, pues se va a morir. Un caso peruano. Acá tenemos el caso peruano, ¿no? Un caso peruano importante. Gael Jesús Pino Alba, un niño burbuja. Este niño burbuja. Acá saldrá el doctor Sorrentino. Se le aplicó una terapia génica con lentivirus. Lentivirus es de la familia del VIH. Más bajas dosis de busulfán. Ahí estaba incluido el niño peruano. El doctor Brian Sorrentino había publicado que necesitaba niños para su ensayo clínico en inmunodeficiencia primaria. Donde mediante un vector viral reemplazan ese gen defectuoso por uno sano. Generalmente se usa un virus para que ingresar el gen que está deficiente. Y ese gen se va a incorporar dentro del genoma humano. Acá ven el grupo de médicos jóvenes, médicos residentes, que le salvaron la vida a este paciente. Yo recuerdo la junta médica que hubo por el caso de Gael cuando la mamá estaba gestándolo a Gael. Y ya habían fallecido otros hijos de esta señora. Lógicamente, después del análisis, toda la historia clínica, todo lo importante que es estudiar adecuadamente a nuestros pacientes, el grupo de inmunología determinó que este era un niño con inmunodeficiencia primaria. Nosotros somos un hospital trasplantador de médula ósea de percusión hematopoyéticos y ese es uno de los tratamientos que se le recomendaba, se recomienda en estos casos.
Sin embargo, no tuvimos un donante adecuado. Este joven era R1, el doctor John Joel Calero. Y él ingresa al internet y busca si hay ensayos clínicos para inmunodeficiencia combinada severa. ¿Y por qué es importante los ensayos clínicos? Porque no estaba a nuestro alcance hacerlo. El costo es elevadísimo, pero cuando es en ensayo clínico, lo único que cobró los investigadores fue el primer pasaje para que ellos lo evalúen en Estados Unidos. Y si reunía requisitos, todos los otros viajes y la estadía del padre y la madre era totalmente gratuito, así como los controles que requería este paciente. Este paciente salvó, vive ahí, lo ven todo, gracias a ese trabajo conjunto. Y lógicamente que un residente de primer año no es el médico más conocedor, más sabio, con mayor experiencia. No se necesita de eso, se necesita del amor que tengamos por nuestra profesión y por nuestros pacientes para contribuir en salvar su vida. Es un testimonio. Eso es un testimonio y es un caso peruano, no estoy hablando de algo que he leído, es algo que he vivido. Entonces, reconocer el talento de otras personas también es importante. También acá vemos, les había dicho que las células mesenquimales son células adultas y que una producción de células que tengan altas cualidades para la medicina regenerativa es importante. Y otro peruano, el doctor Paul Schiller, impulsa, desarrolla y patenta estas células que nosotros ya vemos acá como células madre adultas multilinaje inducibles, ¿no? Inducidas con un multilinaje. A ver, vamos a ver qué significa esto. Tienen marcadores característicos propios que tienen una mayor función de la telomerasa y expresión de HTRT y factores de autorrenovación. ¿Qué quiere decir? Que es una célula con alta capacidad, con una potencia de ser una célula regeneradora. Una célula madre, en otras palabras, tiene una alta capacidad de una célula madre. Tiene una disminución de envejecer y de morir. Disminución de senescencia y de apoptosis. Y la diferenciación multilinaje. ¿Por qué hablamos de esto? Se puede diferenciar esta célula mía, que la vemos acá, en condrocito, formadora de cartílago articular. Y esta es una estirpe mesodérmica. O en célula neural productora de dopamina, por ejemplo, para Parkinson. Y esta célula es de linaje ectodérmico. O puede ser de célula de vellosidades y lámina propia intestinal, y ese linaje es endodérmico. Entonces, si es endodérmico, ectodérmico y mesodérmico, esta célula es de multilinaje. Antiguamente se creía que las células no podían diferenciarse. Si se diferenciaba a ectodérmica, toda su línea se diferenciaba a ectodérmica. Si se diferenciaba a endodérmica, todos a endodérmica. Endodérmica, todos a endodérmica. Pero que no había pasaje de endodérmica a ectodérmica, ni de ectodérmica a mesodérmica. En ese entonces, hace muchos años, aquellas células que podían tener esa capacidad se trataba de dirigir a un concepto que se denomina transdiferenciación. La diferenciación es una sola línea, transdiferenciación a las tres líneas, ectodérmica, mesodérmica y endodérmica. Tienen una gran actividad juvenil, podríamos decir, porque tienen una proteostasis muy alta. Y pueden hacerse con células autólogas o con células halogénicas de otras personas, de otros seres humanos. ¿Cuáles son los beneficios? Beneficios contra la sarcopenia, contra la enfermedad cardíaca, contra el sistema vascular periférico, afecciones cerebrales, afecciones neurodegenerativas o del deterioro mental a nivel gastrointestinal y también a nivel
de inmunorregulación. Cuando se habla de inmunorregulación, sobre todo en enfermedades inflamatorias como artritis reumatoideas, hay que aplacar esa inflamación. Hay que suprimir esa inflamación. Entonces, ahí estamos inmunomodulando mediante células esa inflamación. Estas células mesenquimales producen moléculas que salen de su interior de la célula, salen de su interior. Salen a través de vesículas intraluminales. Acá tenemos un endosoma temprano, en el complejo de Golgi, un endosoma tardío, y después algunas van a ir a la membrana para reciclarse, otras van a salir con endosomas multivesiculares, y algunas van a salir, miren, como estas moléculas exosomas, y exosomas son ricos en muchas componentes, muchos componentes. Y estas moléculas, unidas a las células madre, tienen potencialmente muchas actividades terapéuticas. Quizás ustedes ya cuando terminen la carrera va a hablarse con mayor propiedad, con mayor especificidad de cada uno de los componentes que tiene el exosoma. Acá tenemos complejo multivesicular, microvesículas, exosomas que se liberan. Acá las microvesículas van con esta membrana. Los exosomas que se formaron en estas vesículas multivesiculares se liberan sin membrana. Ven acá la membrana y acá. Y estas tienen mucho poder a nivel regenerativo, a nivel del sistema inmunitario, a nivel antitumoral, etcétera, ¿no? Yo creo que el ir conociendo más y determinando mejor sus actividades o sus acciones, vamos a tener mejores herramientas terapéuticas. El medio que lo contiene hace que liberen las moléculas y esas moléculas obtienen los exosomas y esos exosomas tienen capacidad terapéutica, ¿no? Tienen capacidad terapéutica. Siempre hay que, la ética es parte importante y eso es lo que resalto. La limitación es que los casos son individuales, que hay necesidad de ensayos clínicos, que hay variabilidad de resultados dependiendo del origen anatómico de las células, de los donantes, de las dosis, del número de pasajes, del lugar donde se producen, y la necesidad de elaborar pruebas de potencia para cada condición clínica. Y para terminar, vamos a hablar de ingeniería de tejidos, ¿no? Acá tenemos esta ingeniería de tejidos, ven un órgano con una impresora. Tenemos un peruano en autoridad mundial en medicina regenerativa y desarrollo de células, y tejidos y órganos. Este peruano es el doctor Anthony Atala, ¿no? Mediante diversas publicaciones y libros al respecto, ¿no? Un científico renombrado, ojalá que le den el Premio Nobel de Medicina. Y dice, creamos a mano, porque él desarrolló este método de la impresión de órganos, pero en su inicio creamos mano a mano sin usar impresora piel, uretra, cartílago, vejiga, músculos y vaginas, dijo el doctor Atala a BBC. Las células del paciente son cultivadas y crecen sobre una estructura de biomateriales que una vez que se implantan en el cuerpo humano se desintegra como los puntos después de una cirugía. El gran desafío ahora es desarrollar un laboratorio de órganos más complejo como riñón y hacerlo con una impresora 3D que permita fabricar tejido humano. En el 2006, Atala y su equipo anunciaron el primer trasplante de órganos de una vejiga, y al 2014 publicaron el éxito de mujeres que recibieron vaginas entre el 2005 y el 2008. Hay niveles de complejidad: primer nivel, estructuras como piel; segundo nivel, vasos sanguíneos y uretra; tercer nivel, estómago y vejiga; cuarto nivel, hígado, riñón, corazón. Son mucho más complejos.
Ya acá miren esta oreja produciéndose. Ya tienen la orejita. La ciencia nunca se puede predecir y hay muchas incertidumbres. Nuestra meta es expandir a tejidos y órganos más complejos. Y aquí está imprimiendo un riñón y a un riñón impreso. La terapia génica y senotrasplante, trasplante de órganos del chanchito al ser humano. Toda la evolución de las empresas, cómo han ido desarrollando, desde que se creó Dolly por PPL Therapeutic, la compró Revivicor y este también la compró Unit Therapeutic, y de ahí ha sido la fuente de corazón y riñones trasplantados en humanos. Hay que hacer todo un chanchito transgénico. Todo esto es para que el chanchito tenga ciertas características humanas para que no haya rechazo. Y el primer senotrasplante cardíaco se puso un corazón a David Bennett, sobrevivió 2 meses, se puso un riñón de chanchito a Rick Sleiman, también vivió alrededor de 2 meses, y bueno, esto se va a ir seguramente corrigiendo, y las células madre en medicina son un universo de posibilidades y de muchas aplicaciones que seguramente con ustedes, cuando ustedes egresen, serán de mayor complejidad. Bueno, muchas gracias.